Hoy les va a parecer un poquito extraño, pero bueno, ahí hice varias cosas los que están en la página. Si hay alguno de los que están siguiéndonos por el Facebook, y desean que los pongamos aquí en el WhatsApp, entonces le hacen llegar a Yendri el número de teléfono de ustedes celular para que ella los incorpore al WhatsApp y ustedes reciban el material. Bueno, hoy les puse este siguiente material. Unos mapas de las 7 iglesias de Asia Menor, de las que escribe Juan. Traté de ponerle como varias fotos de los mapas para que ustedes se ubicaran, una cerquita, otra más largo, para que vieran en el mar Mediterráneo dónde estaban. Y les adelanté, vamos a ver si después los escaneamos, les mandé un diccionario de términos apocalípticos del libro Apocalipsis, para que ustedes cuando le aparezcan una palabrilla que no conocen, un color, qué significa el jinete, qué significa imagínense, las copas, la boda, ver todos los términos. Es el abismo en el Apocalipsis, qué significa el agua, el águila, el alfa y la omega, el altar, los ancianos, los ángeles, que es un ángel profético, etcétera, ángeles caídos, los ángeles de la naturaleza, ángeles litúrgicos, ángeles de las iglesias, ángeles de la Nueva Jerusalén. Bueno, ahí van a encontrar que es el perfume, el árbol, el arca de la alianza, banquete, beato, qué significa las bestias, la boda, el caballo. Entonces van a tener una gran cantidad de información para que usted no se asuste. Ya tenemos un monstruo, no vamos a tener una bestia, ¿verdad? Estos se ríen porque son sapricistas, ¿verdad? El espíritu, ¿qué significa? El estanque, la esposa, el fuego, la guerra, las iglesias, Jezabel, el jinete, el juicio. Entonces, todo eso se los mandamos para que usted cuando se acerque a leer el Apocalipsis, entonces usted no tenga ningún miedo, que usted vea qué significa ahí cada uno. Bueno, voy a empezar con un texto del libro de Daniel, capítulo 7. Los que nos están siguiendo, Daniel, recuerde que el libro de Daniel es un libro apocalíptico. Entonces, capítulo 7 del libro de Daniel, porque en los capítulos 1, 2 y 3 va a aparecer esta imagen. Y ustedes, yo quiero que sepan de dónde viene la imagen de la que vamos a hablar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, envíanos tu Santo Espíritu para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que entendiendo la palabra de Dios podamos tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, para que esa palabra nos haga vida y así a las 7 iglesias nos ayude a liberarnos y a encontrarnos con Cristo Jesús. Que tú que nos has regalado este misterio maravilloso de la redención del Redentor del mundo, nosotros, ávidos, abiertos, podamos escudriñar y conocer mejor esta belleza del libro de la esperanza para poder llenarnos de más fe, de más amor y sobre todo de más fortaleza para responder en la vida a los retos y dificultades que se nos puedan presentar.
Te pedimos a ti la serenidad, la sabiduría y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el capítulo 7, ya lo tienen ahí del libro de Daniel. Vamos a leer capítulo 7, versículo del 9 al 14. Libro de Daniel. Listo. Visión del anciano y del ser humano. Lo escogí porque este es vital también en el libro del Apocalipsis. Se van a dar cuenta después por qué. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno. Y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias le quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Palabra del Señor. Bueno, vean ustedes qué texto más fascinante es este de Daniel, capítulo 7, del 9 al 14. Y es fascinante porque estamos hablando de una revelación que le está haciendo Yahvé a Daniel. Y una visión que se abre a un universo mayor. El anciano, ¿quién representa? Dios. ¿Quién representa al ser humano? Como ser humano, dice ahí. Alguien como un ser humano. Cristo Jesús. Entonces vean ustedes qué fascinante un libro que fue escrito 150, 170 antes de Cristo, la visión que transmite. ¿Y por qué? Porque esta imagen se repite también en el libro del Apocalipsis. Por eso quería traerla para que ustedes cuando comience a ver el libro y usted se mira, pero si esta es del libro de Daniel, ahí apareció, ahí estaba. Entonces para que ustedes se sientan más tranquilos y comiencen a ver. Quiero hacer como un breve resumen para que nos ubiquemos hoy en ¿cómo es que se llama? En la lección que vamos a ver. Entonces recuerden que la última parte que vimos como un poco rapidito, cuando ya uno está como cansado, como que no le llega, ¿verdad? Y es tanta información que dimos la vez pasada que uno se queda como, ups. Y vean ustedes, he tratado de hacer un esfuerzo porque este hombre es muy, muy profundo y tratar de hacer un esfuerzo para dárselos a ustedes como un poquito más picadito. Vean ustedes que, como una síntesis, el libro del Apocalipsis
es un libro de símbolos y es un drama literario. Es un drama literario y religioso. Literario me refiero a todas las figuras que utiliza, y religioso porque se refiere a la relación con Dios que se entiende a través de las figuras. ¿Y por qué San Juan escribió así en esa visión? Ya imagínense que él le manda el libro a las comunidades cristianas. Si le agarran ese libro y él escribe muy explícito, ¿qué le hubiera pasado a Juan? Se lo truenan. Entonces también el lenguaje que las comunidades cristianas lo pudieran entender, y esto es muy importante, que las comunidades cristianas la pudieran entender y que no pusiera en peligro a las comunidades cristianas que iban a recibir aquella carta. Y vean ustedes que no podemos interpretar el texto desde una dimensión puramente histórica, ni simplemente literaria. No es una fábula, nos equivocamos. Por eso, al darle a ustedes todo el diccionario de los símbolos, cuando ustedes comiencen a ver todo lo que representa ese diccionario, dicen, wow. Entonces van a ver que el libro también tiene su complejidad. Esto nos ayudará a entender una cosa: el drama martirial que sufrían las comunidades cristianas de Asia Menor. Eran comunidades perseguidas y ese drama nosotros no podemos quitárnoslo de encima. Recuerden que estaba en el Imperio Romano, y voy a adelantar algo aquí que está más adelante, no importa si lo vuelvo a repetir para que les quede más clarito. Asia Menor era un punto muy importante para el comercio con Oriente Medio. Entonces muchas cosas pasaban por ahí, por Asia Menor. Entonces vean ustedes la importancia de que el Imperio Romano tuviera bien controlada esa zona. Entonces había mucha persecución en las comunidades cristianas. Entonces vean ustedes, en el plano literario, el Apocalipsis es ante todo un símbolo textual. Es un libro, imagen. San Juan recibe una revelación. Él la escribe. Entonces, vea, es elaborada y tiene toda una unidad simbólica y coherente. Simbólico. Es coherente y usted le da seguimiento de todo lo que se va manifestando ahí. ¿Esto qué nos da? Signos alfabéticos, hay números, 666. ¿Quién es Cristo? El alfa y el omega. ¿Quién es la bestia? Vea que va presentando una serie de protagonistas ahí. Recuerde que el Apocalipsis es una carta que San Juan la escribe y la manda a la comunidad. ¿Por qué? Si ustedes observan en el mapa, las comunidades están arriba y San Juan tenía un equipo de trabajo, estaba viviendo en una isla que se llamaba Pasmos. ¿Y por qué San Juan vivía en una isla? Porque él también era perseguido. Recuerden que él tuvo que huir de Jerusalén, estuvo al pie de la cruz, se fue a Pasmos y ahí fue donde algunos dicen que él no fue, que fue el equipo de trabajo que él tenía de evangelizadores que escribieron el Evangelio de San Juan, escribieron las cartas y escribieron el libro del Apocalipsis. Es en el plano literario. Vean ustedes que es un libro total que habla del mundo, de la historia, de Dios y del Cordero de Dios, Cristo Jesús.
Es un libro integrado desde el principio hasta el final. En el plano litúrgico les decía a ustedes que es muy importante porque es un libro celebrativo. ¿Quién es Cristo Jesús? Es el hombre nuevo, la Pascua viviente. No es un muerto el que estamos hablando. Es Jesús resucitado actuando en la comunidad. Vean ustedes, aquí hay algo muy importante. Jesús está en el centro de las comunidades. Entonces, ¿quiénes son aquellas comunidades? Son actores y espectadores. ¿Por qué? Porque son comunidades que imitan y que están siguiendo a Cristo Jesús. Podríamos decir que es un teatro total. Yo tengo un amigo mío que es actor y él, cuando estaba en Barrio La Cruz, siempre me hacía unas observaciones y me decía, vea usted una cosa, Padre Gilbert, la Eucaristía es una obra de teatro. La gente está expectante ahí celebrando el misterio de Cristo Jesús y también son actores participantes activos. Y me decía, es muy importante que usted los involucre con la mirada, con gestos, con frases, para que no esté usted allá solo y la comunidad allá atrás. Es muy importante el lenguaje. Entonces él siempre me decía, me gusta mucho cuando usted pone experiencias de vida. Entonces vea que es una iglesia que celebra. Incluso aparecen ahí los candelabros. Los candelabros tienen toda una significación. ¿Por qué 7? Las 7 iglesias. ¿Y por qué 7? Es el número de la perfección. 3 es el misterio de la Santísima Trinidad. Y 4 son los puntos cardinales. Es decir, el cosmos unido con la divinidad. Entonces, todos son símbolos preciosos. Ahí hay otros elementos más, pero vamos a quedarnos así. Vean ustedes que intervienen una serie de elementos litúrgicos desde cósmicos. ¿Y cómo termina el libro del Apocalipsis? En las bodas del Cordero de Cristo Jesús. Miriadas de hombres y de ángeles vienen, suben y bajan, celebrando la fiesta de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, vean ustedes que es una celebración cósmica en la cual nosotros somos partícipes. Tercer elemento. Hay un plano escatológico. Recuerde que lo escatológico se refiere a tiempos finales. ¿Qué esperamos en los tiempos finales? La destrucción, pero también ¿qué esperamos? La salvación, el triunfo del bien sobre el mal. Que la bestia sea destruida, que el mal sea destruido y que se imponga el bien, que Dios haga justicia. Recuerde que es un término que nosotros lo mencionamos en muchas veces. Emergen los símbolos del mal, por eso está la lucha. Y vean ustedes que esta lucha del bien y el mal, usted y yo la tenemos aquí adentro. ¿Por qué? Cuando alguien le hace algo feo, el esposo, la esposa, un vecino, uy, que me dan ganas de pegarle un sopapazo. Usted por dentro tiene esa lucha del mal. Como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero se me sale. Por eso a veces decimos, esa lucha cósmica del mundo es una lucha que nosotros también la tenemos aquí adentro. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado? O quizás usted ha dicho, ¿para qué ser uno tan bueno si le va mejor a los malos que a nosotros los buenos? Es una lucha que tenemos ahí interna. Entonces vean ustedes que el mal recibe formas de personas y no personas. En imágenes feas, malas o deformadas como un monstruo. Algo que provoque miedo, temor, que no lleve a la atracción. Por ejemplo, se habla de la prostituta. ¿Cuál es la prostituta?
así se refería a Roma. Cuando uno estudia la cultura de Roma, la lucha de poderes y todo el libertinaje sexual que se da, le digo, de ahí no andamos nada lejos. A veces como que nos da la impresión de que la historia es cíclica. O por lo menos en nuestros tiempos se ha destapado lo que mucho estaba escondido. Se habla de los sellos, se habla del juicio final y al final, ¿quién termina declarado como rey? Cristo Jesús. Ojo, otro plano que se ve en el libro del Apocalipsis es el plano celeste e infernal. Lo celestial, recuerde que es la deidad. El infierno significa el lugar de la oscuridad. Y recuerde que la palabra infernus viene del griego. ¿Qué podían imaginar los romanos y los griegos cuando miraban ese montón de volcanes que tiene? Imagínense que Roma está rodeado de 7 cordilleras. Y son volcánicas todas. Entonces, cuando ellos miraban que echaba fuego, decían, ahí debe estar el lugar de castigo. Para los hebreos le llamaban, el lugar de los muertos le llamaban el Sheol. Y el lugar de los muertos era el lugar de la oscuridad. Entonces vean ustedes que todos esos elementos es la lucha que se da entre la destrucción y la salvación. Entonces, el plano que se llama celeste e infernal. Agentes del cielo, los ángeles. Agentes de la tierra, el pasado, el presente, el futuro, la realidad. Entonces vean ustedes que aparece dentro de esa historia del ser humano la lucha. Por ejemplo, hay signos de tipo cósmico, 4 vivientes que llevan el trono. ¿Dónde estará ese trono? Es interesante. Los comunitarios, 24 ancianos. ¿Qué representan los 24 ancianos? La humanidad perfecta. Recuerde que representa los 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, el nuevo pueblo de Dios. Entonces representa la iglesia perfecta. Entonces vean ustedes, todo eso es un entramado. Dios pertenece a la trama del Apocalipsis. Está inmerso en esa lucha. Por eso quiere que todos los que están viviendo también esa lucha confíen en Él y ofrece la liberación. En Cristo Jesús se une el cielo y la tierra. Se une lo humano y lo divino. Entonces vean ustedes, están centradas en el esposo. Esto se ve en el capítulo 21 del Apocalipsis, 21:1 al 22:5. Ahí es donde se ve el drama que se cierra el cosmos, que es el ser humano, lo humano y lo divino, que se condensa en Cristo Jesús. Plano cristológico. Este es el quinto elemento. Cristo es el centro. Cristo es el centro del Apocalipsis. Ahora los vamos a analizar poco a poco y se van a dar cuenta. Vean ustedes que se vincula con el mismo Jesús de Nazaret, que sufre pasión como humano, el dolor, la muerte, que vence ese como protagonista, ese gran drama. Y se le llama el Hijo del Humano, que es el que amonesta y dirige las iglesias. Entonces, Cristo Jesús es el protagonista que va dirigiendo las iglesias en esa Asia Menor, porque son a Cristo Jesús el que está celebrando. Habla del hijo de mujer, jinete vencedor y palabra, Apocalipsis 19. Entonces ve, ese es Cristo Jesús. El juicio final. Les había hablado a ustedes del Pantocrátor, ¿verdad? El Pantocrátor es el cordero entronizado, que es el manantial de donde brota la vida de la iglesia. Si ustedes tienen en algún momento la oportunidad, hay iglesias muy interesantes. Yo fui a una iglesia en la isla de, ¿cómo es que se llama esta? En Italia, que queda al sur de Italia. Ahorita no recuerdo el nombre. Habían
dos iglesias, una por dentro totalmente en cemento, piedra, y por fuera muy linda, adornada. Y la otra era de piedra por fuera y por dentro pintada. Entonces, en la primera parte de la iglesia, la mitad de la iglesia, estaban pintados todos los pasajes del Antiguo Testamento. Desde la creación, iban pintados todos hasta los profetas. En la instancia superior estaban pasajes del Nuevo Testamento. Entonces estaba en la revelación del ángel, todo el niño Dios creciendo en la familia, todos los misterios alrededor. Y arriba había una cúpula, y en la cúpula estaba el Cordero de Dios, Cristo Jesús resucitado. Entonces significa que toda esa promesa del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se consolida en Cristo Jesús, que es el hombre nuevo, porque la parte más alta de la torre de la iglesia es la cercanía del Hijo de Dios con la divinidad, con su Padre. Por eso se llama el Pantocrator, que es la síntesis de toda la humanidad. Y vean ustedes que toda la transformación que hace ese Hijo de Dios, de pasar de un ser humano que muere en la cruz a uno que se convierte en el Redentor del mundo. El punto sexto, un plano cósmico, tiene grandes símbolos. Vean, en mucha clave se habla del cielo, de la tierra. Ahí recordaba uno que tenía en las manos el candelabro, en otros tenía los astros en la mano. Entonces te puedes imaginar ese Cristo Jesús que controla toda la creación. Recuerde lo que dice en el himno San Juan, y todo fue creado por él y para él. Él existía antes de la creación y todo fue creado por él. Entonces se habla de ese Cristo cósmico que viene a unir el universo. Entonces vean ustedes, son signos del juicio y el poder de Dios. ¿Qué significa el cosmos? Que en algún momento tiene que haber un juicio. Plano animal. Dice que aparecen animales que son buenos, otros que representan otra cosa. Era muy común, recuerden, la cultura judía había cierta selección de animales que ellos consideraban carnes buenas y otras carnes malas. Pero aquí los animales tienen otro sentido, uno positivo y otro negativo. Entonces, el negativo representan el mal, el positivo representan lo bien. Ángeles con alados, con mitad de cuerpo animal y con cara humana o de ángeles. Entonces vean que ese es el sentido. Plano antropológico. Cuando se refiere, recuerde, antropos, se refiere al estudio del hombre. Entonces, es sobre el cuerpo humano, la dualidad del cuerpo humano, alma, espíritu, la sexualidad también. Vean que el Apocalipsis está hablando de la crisis del ser humano. La crisis que está pasando el ser humano. La misma crisis que estamos pasando hoy. Por eso yo les decía a ustedes, no se asusten. El Apocalipsis revela la crisis que vive el ser humano. Pérdida de identidad, pérdida de misión en el mundo, pérdida de visión. ¿Cuántas veces hay seres humanos que le dicen a uno, es que no vale la pena creer, es que no vale tener fe? Entonces hay crisis de existencia, mejor no viviera, mejor yo me muriera. Hay también ese reto de la destrucción del cosmos. Es que el mundo se va a acabar, pero también se habla de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús es el hombre nuevo que lleva a plenitud. Ya, si necesitan preguntar algo, levante la mano, no se preocupe. Si alguien de los que nos está siguiendo por internet también puede escribir alguna cosa, y aquí Gendry me la pasa a mí para cualquier cosa explicarles. Y hay un símbolo muy, muy importante, la mujer. Capítulo 12. ¿Se acuerdan cuando le leí capítulo 12? Vamos a recordar. Capítulo 12 del Apocalipsis.
Y me detengo un momentico ahí porque el capítulo 12 es como el centro del Apocalipsis. Visión de la mujer y el dragón. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Qué representa? Dice, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar al niño en cuanto diera luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y el hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, ven qué cosa más impresionante. En ese lenguaje, ustedes saben qué representa a la mujer. Representa la humanidad y representa el nuevo pueblo de Dios. Así como por Eva, una mujer y un hombre entra el pecado al mundo, por una mujer, María y Jesús, entra la liberación a la humanidad. Entonces, estos son los paralelismos que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El plano histórico, aquí nos aterriza. ¿A quién escribe San Juan? A comunidades que son perseguidas y están en peligro de ser destruidas y de ser asesinadas. Las 7 iglesias. Por eso es tan importante este plano histórico. Ofrece una onda y ¿qué es lo que ofrece él? Una genealogía de cómo fue que nació el pecado y cómo el pecado se fue incubando y cómo se fue formando y que fue creando todo lo que es la destrucción del ser humano. Entonces vean ustedes que encontramos en el Nuevo Testamento ese vínculo que se da entre Génesis 2 y 3 del Apocalipsis de los judíos y el origen del mal. Y también cómo Dios presenta ese Redentor, Cristo Jesús, que se hace hombre para redimir y liberar a la humanidad. Vean ustedes que el Apocalipsis es el drama y el lamento de los perseguidos. Ese es el Apocalipsis. Por eso se le llama un libro de esperanza, para que todo lo que Cristo Jesús pasó y es glorificado, Cristo Pascual, que pasó del pecado a la muerte, de la muerte a la resurrección, nosotros estamos llamados a vivir ese Cristo Jesús e imitarlo. Podríamos pensar desde el reverso de la historia del cautiverio. Aquí en el norte se está dando una gran persecución a la iglesia. Es una iglesia que quiere ser disidente, que quiere denunciar, es atacada, es echada fuera. Con todo el movimiento que se está dando en esta posmodernidad de un nuevo orden mundial. Entonces quieren un orden mundial sin religión. Porque ellos dicen que las religiones esclavizan a los seres humanos. ¿Quién esclaviza más? Las ideologías, el poder, la riqueza. Es lo que esclaviza. Las ideologías, ya ahora no son ideologías, son puntos de interés de riqueza. Entonces vean que esa es la gran. También en el plano, lo que les acabo de decir, histórico, esa lucha del ser humano por liberarse. Y el otro, el plano social, no es lo que estamos pasando en este momento en el mundo. Dígame una cosa, ¿cómo puede ser posible de una población mundial de 7.000 millones y un poquito más, que más de 2.000 millones sean migrantes? Ese es Apocalipsis también que estamos viviendo. Es el drama del ser humano que no se siente perteneciente a su tierra
y que no siente que tiene oportunidades para salir adelante. Entonces es la gran lucha. Es desde la perspectiva, San Juan escribe a los oprimidos para que no se desanimen. Nadie queda fuera de este drama. Usted puede decir, bueno, yo estoy muy bien, pero ahora, pero puede que este drama nos pueda cambiar a nosotros, como está la situación del mundo. ¿Cuál es la función social aquí del poder? Es que por eso, perdónenme ustedes, cuando hay grupos que hacen interpretaciones tan lesivas y tan pobres, si el libro del Apocalipsis se circunscribe en una historia real de persecución de las iglesias de Asia Menor. Entonces yo no puedo atacar o hacer una interpretación lesiva de una realidad concreta como era el Imperio Romano. Entonces por eso se le llama la bestia, que tiende a pervertirse, a prostituirse con los comerciantes. ¿Y quién está de frente a las comunidades? ¿Qué es lo que está incentivando San Juan? San Juan está incentivando la fidelidad a Cristo, la fidelidad al Señor. Claro, sí, claro. Aquí no me están preguntando que si hay todo, claro, es una llamada de atención a las iglesias de que no se dejen seducir por toda esta parafernaria que se está viendo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto que está el miedo, el mal, y no hay peor cosa que un ser humano tenga el miedo. ¿Dónde somos fuertes? Así como Cristo venció la cruz, el dolor, el sufrimiento, la muerte, estamos llamados a eso para que no claudiquemos. Posiblemente se dio una gran crisis en las comunidades que se espantaron muchos de las comunidades y posiblemente muchos de sus miembros fueron asesinados. Entonces, vean ustedes que es lógico este gran teatro de esperanza. Y terminamos con el siguiente punto. Todos tenemos una utopía. ¿Qué es una utopía? Un sueño. Un sueño de la felicidad, un sueño de la libertad, un sueño de estar mejor, de ser mejores. Esa es la utopía que nos regala. Es la utopía, el drama del Apocalipsis, que nos abre a la búsqueda de la libertad y de la plenitud. Esa es la gran invitación que nos hace el libro del Apocalipsis. Es también una invitación en plano personal, vos decías también un llamado de atención al plano personal, donde hay una necesidad mía de mi adhesión a Cristo Jesús y también una transformación social, es decir, que el ser humano se transforme, que es posible que nosotros podamos ser fermento, levadura, ser luz para los demás. Ahora vamos a ver un poco el tema, si nos da tiempito, el significado del candelabro. ¿Por qué el candelabro? Cristo, la luz del mundo, viene a iluminar en medio de la oscuridad. Entonces, ahí tenemos esos elementos ante tanta violencia, tanto martirio, tanta dominación. Debemos seguir conservando la esperanza. Mantenernos fieles hacia Cristo Jesús hasta la reconciliación final, hasta buscar en el mundo el futuro liberador o la liberación y la salvación. Por eso se le llama libre esperanza, sí. Esperanza. Sí.
Mira, muchas gracias por eso, porque la fe parte de una opción personal, es mi encuentro con Cristo. ¿Qué significa Cristo en la vida mía? No es una cuestión mágica, es qué significa Cristo en la vida mía y cómo estoy dispuesta a asumir. Ahí les mandé la foto de nuevo sobre él. Vean ustedes cómo está ordenado, véanlo ahí en el celular, cómo está ordenado el Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis empieza con un prólogo, el profeta y su libro, el título, el saludo litúrgico. Después viene el capítulo 1:9 al 3:22, visión del Hijo humano y las cartas a las 7 iglesias. Viene el tercer fragmento, 4 del 1 al 11, Dios Rey, visión del trono. Después viene el cuarto, del capítulo 5, 1 al 14, versículos, Cordero degollado. Solo Él puede abrir la historia de Dios. Es el único que nos puede abrir al Padre. El quinto, los 7 sellos, que significan, es del 6:1-7, versículo 17, los sellos, 7 sellos. El Cordero abre los sellos del gran libro. Después el capítulo 8, versículo 1 al 9:21, vienen las 6 trompetas, séptimo sello. Después el capítulo 10, versículo de 1 al 10, el versículo 14, interludio, libro profético y testigos mesiánicos. Juan recibe el libro del Cordero y proclama su mensaje que expresa el testimonio y martirio de los enviados de Jesús. Viene después, ojo que interesante, en el puro centro del libro del Apocalipsis está el capítulo 11, versículo del 15 al 13, 18. Dice, los agentes de la historia. Está la mujer y el dragón, las 2 bestias. Es el centro del Apocalipsis, la revelación de Dios. La mujer con el hijo y el desvelamiento de los poderes del mal. Dragón con sus bestias. Aquí viene ya la confrontación entre el mal, las bestias y Cristo Jesús. Y después comienza este proceso que va bajando, y el otro que sube es el noveno escenario, es el interludio, capítulo 14 del 1 al 20, segundo interludio, evangelio eterno. Está la siega y la vendimia. Dentro de lo más son de tradición israelita, el Apocalipsis anuncia el juicio de Dios con la caída de Babel y el talión de escatología. El 10, las 6 copas. ¿Qué significa las 6 copas? Capítulo 15, versículo del 1 al 16 y 21. Es el aviso de las trompetas, se vuelven la plaga destructora de los habitantes perversos del mundo. Y la salvadora de Cristo Jesús. Ahí la confrontación entre el bien y el mal. Sigue el 11 escenario, es Babel, la prostituta. Capítulo 17, versículo del 1 al 19:10. Como secreto final de la historia aparece la prostituta, poder humano que se absolutiza como imperio, destruyéndose a sí mismo. Recuerde que el imperio y todos los imperios llegan a sí mismos a destruirse. Sigue el siguiente escenario, el capítulo 19, versículo 11 al 26, triunfo de Cristo. El Cordero se vuelve jinete que vence con su palabra, logos, recuerde que es la esencia. Vence a las bestias de la historia, instaurando el milenio. Sigue el capítulo 20, versículo del 7 al 15. Juicio de Dios, reino eterno. Tras la victoria de Cristo y el milenio llega el reino de Dios, culmina la creación, se cumple la historia. Después viene el capítulo 21 y 22, que son las bodas mesiánicas. La profecía se vuelve experiencia de plenitud. Las iglesias fieles, la esposa, ciudad perfecta, se unen al Cordero con gozo cumplido. Y el capítulo 22 del 6 al 21, y ya termina el libro del Apocalipsis, es el de la conclusión y el llamado.
reasume el tema del prólogo, lo que se dijo al inicio de San Juan, desde el despliegue total del libro, con Cristo esposo al que espera la iglesia, que es el esposo. Entonces, al final, Cristo Jesús y la iglesia terminan vencedores. Por eso me gusta que vieran el esquema para que ustedes tengan claro cómo está dividido el Apocalipsis. Bueno, vamos a entrarle al 1:1:8. Sí, señor, dígame. Sí. Ah, no, ahí están, 17, o está el 15:1 al 16:21. Después está del 17:1 al 19:10. Y ese después está del 19:11:20 al 6. Después 20 del 7 al 15. Ahí están todos los capítulos, sí. Exacto, eso es lo que les iba a decir es esto. Les iba a decir esto, que la próxima vamos a pedirle a Janet que no los escanee y que les den de una vez el glosario impreso. Entonces lo vamos a hacer así para que ustedes tengan a mano y puedan estarlo leyendo, porque en el celular cuesta bastante. Entonces, para que ustedes tengan claro el esquema del libro del Apocalipsis. Pero es fascinante. Ahorita vamos a ver. Te llamo más tarde. Ahora ustedes se van a sorprender lo lindo que es este libro. Vea que comienza el prólogo, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Vean ustedes, por eso les presenté el esquema, que todos los versículos se unen, se vinculan. Así como si usted cuando lee el Evangelio de San Juan, se va a dar cuenta que tiene toda una estructura. El libro del Apocalipsis también tiene toda una estructura. Comienza capítulo 1, dice, Apocalipsis de Jesucristo, a quien Dios se lo dio, para que mostrara a sus siervos lo que debe suceder con rapidez. Y él, Jesús, lo significó. Ojo, enviando su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, las cosas que había visto. Estamos hablando de una revelación del ángel que recibe Juan y que tiene que escribirla. Sigue. Ojo. Versículo 3. Ahí dice, desgraciados los que escuchan el Apocalipsis. ¿Qué dice? Desgraciados los que escuchan, se van a ir todos al infierno. Ve qué interesante. Ve el versículo 3, los destinatarios. Primero viene la presentación de quién es Juan, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el ángel. Y después dice, bienaventurados. Entonces es una bienaventuranza. Dice, bienaventurados, quien proclame y los que escuchen las palabras de la profecía y los que cumplen lo que ella está escrito, pues el tiempo está cerca. No está hablando de una desgracia. Está hablando de bienaventurados. ¿Quiénes son? Las iglesias. ¿Quiénes son los bienaventurados? Nosotros los que escuchamos a Cristo Jesús. No está hablando de ninguna manera. Entonces ahí comienza a desechar, a desarticular las concepciones perversas que se han desarrollado en torno al Apocalipsis, empezando por las de Nostradamus y un montón más. Y todas las películas que han hecho que el Apocalipsis lo ven como una destrucción. Entonces habla, vean, bienaventurados quien proclama y los que escuchen las palabras de la profecía y los que cumplan lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. ¿Y cuál es el tiempo que está cerca? El tiempo de la liberación, el tiempo de la salvación. No está diciendo de que se acabó el mundo.
Sigue. Inscriptio y salud. ¿A quién le escribe Juan? Dice, Juan a las 7 iglesias de Asia. Vea cómo lo saluda. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y era y está viniendo, de parte de las 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo. Entonces, el mensaje que está enviando Juan es un mensaje de parte de Jesucristo y el protagonista central es Cristo Jesús. Y vea lo que sigue en el versículo siguiente. Y de parte de Jesucristo, el mártir fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. En la presentación, respuesta de la comunidad. A aquel que nos ama. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo Jesús. Y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, que fue el que murió desangrado. Jesús. Y nos ha hecho reino. Ojo, y nos ha hecho. ¿A quién está involucrándonos? A todos nosotros. A las 7 iglesias, dice, nos ha hecho reino. Sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si él tiene el poder y tiene la gloria, ¿qué hacemos los demás? Que no podemos hacer nada más que la fidelidad a Cristo Jesús. ¿El mal podrá vencer? No, dice el aviso profético. Mirad que viene con las nubes y lo verán todos los ojos, incluso aquellos que le traspasaron, es decir, que lo mataron, y harán duelo por él todas las razas de la tierra. Y la respuesta de confirmación dice, divina, sí, amén. El Señor Dios dice, yo soy el alfa y la omega, el que es, era y está viniendo, el todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean ustedes que vamos a tratar de explicar lentamente esto. Por eso quería que lo leyéramos y tengan abierta ahí la Biblia. Vean ustedes que el texto incluye un título general con la bienaventuranza del autor y una inscripción que es el nombre del remitente. Hay un saludo epistolar, hay una liturgia de alabanza a la comunidad, porque se está refiriendo a aquel que nos ama, nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre. Entonces, y nos ha hecho su reino. Se está hablando de una comunidad en un aviso profético que Juan recibe y que tiene que escribirlo conforme se lo están dando. Entonces ya ustedes saben que Apocalipsis significa revelación o manifestación de lo que Dios está o va a realizar. Pero dice un término ahí, con rapidez. Entonces dígame una cosa, vamos a esperar la tragedia de un montón de años, el ser humano esperando que Dios se manifieste y que pasen y miles y miles y miles de generaciones. Jamás. La liberación de Dios es rápida. No está ahí lenta diciendo ahora sí vamos a hacerlo esperar más. Vamos a hacerlo sufrir un poquitico más porque se porta muy mal. ¿Usted cree que Dios hace ese juego psicológico? Es perverso. ¿Acaso Dios es perverso? Dios no es un Dios de amor. Entonces, ¿acaso Dios va a estar jugando con el ser humano de esa manera tan maquiavélica? Jamás. Él quiere todo lo contrario, que sus hijos se salven, como dice San Juan en el capítulo 17, que ninguno de los suyos se pierda. Ese es el sentido. Está la tradición, recuerde que en el Antiguo Testamento, por eso les leí el libro de Daniel, porque ya desde el libro de Daniel habla de ese rey de reyes que va a estar por encima de todos. Qué interesante.
Daniel es un libro que inspira también a San Juan. ¿Cuánto esperó la humanidad la llegada del Redentor del mundo? La tradición también apócrifa habla de otros libros apocalípticos. Nada más se los menciono para que sepan a qué están. Los sabios, Enoc, Esdras, Baruch, que son autores también de libros apocalípticos. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan dice que él escribe en nombre de quién? De Jesús, porque él está recibiendo la revelación y tiene que mostrar lo que Jesús hizo y está haciendo en la comunidad. Entonces, él revela ¿a quién? A la comunidad lo que Dios quiere para esa comunidad. ¿Y qué quiere Dios para esa comunidad? Por supuesto, el bienestar. Por eso dice, San Juan pone Apocalipsis de Jesucristo. Vea la presentación ahí. Apocalipsis de Jesucristo. Es decir, revelación de Jesucristo. ¿Y cómo se está revelando Jesucristo? Glorioso. El Jesucristo pascual que venció el pecado y la muerte, que es el que quiere que motive a aquella comunidad cristiana para que la comunidad se sienta más fuerte. Y eso debería de transmitirle. Recuerde que el Evangelio de San Juan, el centro y protagonista es Cristo Jesús, y el Apocalipsis es continuación en las comunidades cristianas de la presencia de Cristo Jesús. No solamente Hechos de los Apóstoles habla de la presencia, recuerde que Hechos de los Apóstoles es la continuidad del Evangelio de San Lucas, era un solo libro, lo dividieron por dos razones. Uno, la primera parte del Evangelio de Lucas sobre los dichos y hechos de Jesús, y la segunda parte es con el Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. San Juan hace un paralelismo parecido. Cristo Jesús es el logos, la esencia, pero ya redimido y resucitado, pascual, es glorioso. Hay algo maravilloso, es que el Apocalipsis se vuelve un libro concreto destinado a comunidades concretas. Y ahora vamos a ver las 7 iglesias, el drama de las 7 iglesias. Viene otro elemento que agrega aquí. Ve qué interesante. Estamos todavía en el primer versículo. Apocalipsis de Jesucristo a quien Dios se lo dio. El autor Juan distingue cuidadosamente el título de Apocalipsis de Jesucristo y desarrolla que Dios se lo dio. A veces es extraño como el título un poco ambivalente, pero ¿de dónde viene Jesús? Jesús es revelación del Padre. Entonces Dios Padre es el que nos revela a través de Jesucristo, es en la persona de él que nos revela su amor y su liberación. ¿A quién pertenece Jesús? A Dios Padre. Por eso Apocalipsis se identifica con la persona y la obra de Jesús encomendada por él. Y el libro del Apocalipsis manifiesta la realidad mesiánica de Cristo. Dice, Jesucristo lo ha recibido para mostrar a sus siervos lo que debe suceder con rapidez. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo los castigos los hago sufrir. No, a él le interesaba que la comunidad se diera cuenta que había venido a ser Jesucristo para que la comunidad también se metiera dentro de esa dinámica liberadora.
Vean ustedes que Jesús no cierra o sella el libro, más bien lo abre. ¿Y a través de quién es que comunica el mensaje de Jesucristo? A través de un ángel, que es el que le habla a Juan, que es el mensajero. Recuerde que los ángeles vienen a ser figuras también comunicadoras. Mañana que vamos a tener la fiesta de San Miguel, San Rafael y San Gabriel, que representan y comunican la verdad. Jesús lo comunica por un ángel. Recuerde que uno de los apóstoles tiene cara de ángel. ¿Quién es? San Juan. Qué interesante. Entonces Cristo, el Evangelio, se representa por un ángel. Y entonces ese ángel que le habló a San Juan, también aquí le habla y le revela. Dice que habla y actúa no como el Jesús histórico que nació en María, sino como el Pascual, que revela el mensaje apostólico de Jesús. Incluso al hablar el ángel, parece el mismo Jesús hablando. Vean ustedes que este ángel que le habla a San Juan no es un personaje cósmico o de signo de misterio intemporal, o sea, que sea así como algo que se diluye, sino que es el intermediario escatológico es el que revela lo que va a suceder de Jesucristo. ¿Quién es Juan? Juan es un siervo de Jesucristo. Es el apóstol preferido, el amado. Entonces él tiene que revelar lo que él vio, lo que él escuchó, también de Jesús. El Apocalipsis, aquí un dato interesantísimo, no es de Juan. El Apocalipsis es de Cristo. ¿Por qué lo dice? Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. No dice San Juan, dice que es de Jesucristo el Apocalipsis. Es el mismo Jesús que se está revelando. Y por eso, como Juan lo ha visto, es revelado, él puede testimoniarlo. Vean ustedes que el testimonio de Jesucristo le llama posteriormente, más adelante, en el 1.5, le llama el testigo fiel. Le llama el testigo. Pero yo quería, les decía a ustedes que tenemos que fascinarnos. Cuando usted comienza a analizar, a hacer exégesis de cada uno de los versículos, se da cuenta de lo fascinante que es el Apocalipsis. Y vea, yo les digo, aquí ya vamos por la segunda sesión. Las otras cuatro, yo creo que no vamos a pasar ni de las 7 iglesias. Pero ¿qué es lo que queremos? Si usted el día de mañana quiere que sigamos, pues lo seguimos compartiendo. Pero que nosotros veamos una interpretación diferente de esas que nos dan en las cómics y que realmente dejemos que el Apocalipsis nos hable a nosotros. Eso es lo que queremos. Sigue más adelante. Vean ustedes que San Juan cumple una función de siervo. ¿Quién es el siervo? El que sirve. ¿Y a quién está sirviendo Juan? ¿Y de quién está siendo testigo? De Cristo Jesús. Entonces vean ustedes que él cumple esa misión de dar testimonio de Jesús. En la obra no aparece Juan, sino como siervo y apóstol de Jesucristo. En Romanos 1:1 así lo ve. Juan podría imitarle, presentándose como siervo de Dios, como profeta que forma su escuela cristiana, como testigo y garante de la revelación y profeta reconocido de la iglesia.
San Juan se muestra como siervo, servidor. Porque quien quiere mostrar y revelar a la comunidad es a la Cristo Jesús. Y vamos con la famosa palabrilla. Por eso yo les dije, una amiga mía de Tres Ríos, me alegró mucho, doña Aida, me dice, ay padre, qué lindo el Apocalipsis. Y yo que me daba tanto miedo leerlo. Por eso yo decía en el 1.3, dice, desgraciados los que escuchan. No, nada, ve qué bonito. El 1.3, ve lo que dice el 1.3. Bienaventurado quien proclame y los que escuchen las palabras de la profecía y los que la cumplan lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. Entonces vean ustedes que el Apocalipsis no es ni una voz de condena ni de llanto. Lo único que hace es recordar de Juan el Bautista es arrepiéntanse. Es una invitación a la conversión. Es de gozo que ya viene Cristo Jesús, que va a destruir el mal, va a destruir la bestia, el dragón, y se va a imponer el reino de que trae Cristo Jesús. Por eso dice bienaventuranza. Más adelante hay también otros 6 cánticos que canta de vencedor de Cristo. Esta es la primera, 1.3, y hay una final en el 22.7. 22.7. Ya lo que dice el 22.7. Vamos a empezar del 6. Luego dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Es una maravilla, es una maravilla. Es un libro de esperanza, de que hay posibilidad de que el ser humano se libere y sea liberado. Vean ustedes que los bienaventurados, quien lea públicamente, no es una lectura individual, sino a quien le está mandando el mensaje de bienaventura. No dice bienaventurado, sino la bienaventuranza es para todos los que la escuchan. Entonces habla de la comunidad, entonces habla de la enseñanza, de la liturgia eclesial, de aquellos que escuchan la palabra y aquellos que la celebren. Y entonces aquí aparece el lector como bienaventurado. ¿Y quién es el lector? Todos los que escuchamos la palabra de Dios y la leamos. Bienaventurados quienes escuchan, comprendiendo y compartiendo la palabra. Vean ustedes que el Apocalipsis y que viene la palabra clave no es un enigma, no es algo que llegue a alguien y comience a interpretarlo como le dé la gana y sacar las conclusiones que le dé la gana. Ese sería un mentiroso y un farsante. Sino que es un libro, oiga la palabra clave, que se vuelve luminoso allí donde se lee, vinculando en comunión a sus lectores y auditores. Entonces vincula a todos con esa palabra. Bienaventurados quienes lo cumplan, convirtiendo su palabra en vida. Este libro no es un libro de lectura. No es un libro para que yo lo lea y diga, ah, ya lo entendí. No. Es un libro para leerlo y para yo posesionarme de él y comprender.
Has dicho la palabra clave. Es un libro para contemplarlo. En esa lucha interna que tenemos los seres humanos y en esa lucha interna que tiene la humanidad. ¿Por qué cuando pasan todos estos desmanes, qué es lo que dice la gente? Está llegando el fin del mundo. ¿Y ustedes creen que el miedo libera? El miedo esclaviza, paraliza a los seres humanos. Por eso Dios quiere, y Jesús, agentes activos y comprometidos, una comunidad comprometida. Hay algo aquí en el 12:17. Dice, entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Cuando fue vencida la bestia por la mujer que no logró agarrarlo. Entonces, ve qué interesante. Parecía como un niño. ¿Verdad que cuando a uno no le va bien por un lado y alguien le recibe el chisme, usted va a ver a quién embarca y a quién involucra, ¿verdad? Bueno. Bueno, yo les decía a ustedes que es fascinante poder entender esto, es porque aquí viene algo muy importante, es que los exégetas, y es que yo no les voy a leer a ustedes los términos que están en hebreo, recuerde que es escritos en griego, donde los exégetas con una precisión hacen la traducción de ese término griego para expresar realmente qué es lo que está diciendo el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la gran perspectiva de la esperanza? Recuerden ustedes que la profecía aquí no es que anuncia desgracias, sino que abre un camino de transformación moral para los creyentes, la profecía. ¿Qué hace el Apocalipsis? Expondría lo que vendrá después de la historia. Dice, hablando de sucesos que nosotros muchas veces no podemos cambiar, pero que solo Cristo Jesús puede transformar y cambiar, y los que en Él creamos. Vean ustedes que Juan interpreta el Apocalipsis desde la profecía, dice, es la revelación de las cosas que deben suceder con rapidez. Entonces, si la gente cree e interpreta que Nostradamus, que dice el libro, qué teras, es mentira, porque ese no es la esencia del Apocalipsis. Vean ustedes que el libro del Apocalipsis es el libro de las 7 bienaventuranzas, pues ofrece a los cristianos perseguidos la fuerza para mantenerse cumpliendo la palabra de Jesús. Se lo repito de nuevo. Tiene 7 bienaventuranzas el libro del Apocalipsis, pues ofrece a los cristianos perseguidos la fuerza para mantenerse cumpliendo la palabra de Jesús. Entonces, el libro del Apocalipsis viene a darle a aquellas comunidades cansadas, agotadas, agobiadas por la persecución, el imperio romano, a darle la fuerza para que sigan luchando. Claro. Por eso yo quería que analizáramos esto porque implica compromiso. Implica un compromiso. Usted se libera cuando usted comienza a hacer conciencia de qué es lo que usted está esclavizado, cuál es su pecado, cuál es su miseria y qué es lo que usted necesita liberarse, qué miedo necesita quitarse, qué cosa lo tiene usted amarrado. Entonces podríamos decir que el libro del Apocalipsis es como una carta encíclica, circular, que va a las 7 iglesias, donde se da el cuerpo de visiones.
sobre el sentido de la meta de la historia, hacia dónde vamos. Se le pregunta ahora a alguien, ¿cuál es su destino, su futuro? Mucha gente dice, incierto, es que yo no creo en nada. Yo escucho con mucha frecuencia a la gente decir, con la muerte se termina todo. Entonces vean ustedes que estamos viviendo una desesperanza. Cuando usted vive una desesperanza, que todo se termina con la muerte, ¿qué es lo que usted comienza a pensar? Que no vale la pena vivir. Y entonces el ser humano se vuelve ególatra, porque piensa nada más en sí mismo, en lo que quiere tener, en lo que quiere adquirir, y pierde la dimensión de la trascendencia y pierde también la dimensión de la cercanía con los hermanos y con la comunidad. Eso es lo que vive el ser humano. Hoy se vive mucho individualismo. El ser humano es muy individualista. Entonces le cuesta entrar, le cuesta entrar en comunión y en contacto con los demás. ¿Qué es lo que nos tiene? Se va chiquito. Fíjese que un día de esto fui a una familia que estaba celebrando un aniversario. El papá y los 3 chiquitos no tuvieron palabras para conversar con nosotros. En cambio estaba yo con 5 o 6 señoras ahí, todas hablaban. Más bien nos peleábamos para hablar y rajar. ¿Y los chiquillos? Entonces vean ustedes que estamos perdiendo esa comunicación, esa celebración de la comunidad. Entonces decíamos nosotros que este libro es como una carta encíclica a las 7 iglesias, que nos ayuda a trascender la historia, que tiene todo un cuerpo redactado muy hermoso y tiene una conclusión. 22, 6, 21. Nada más voy a leer unos versiculitos. Esta es la introducción. Pero ¿cómo termina? Veintidós, 6, 21. No lo voy a leer hasta el final, dice. Luego dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. ¿Recuerdan el círculo aquel? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas en este libro. Yo, Juan, fui, vi y oí. Y cuando lo oí, vi cuando los caía a los pies. Entonces, vean ustedes todo lo que dice. Y al final termina diciendo, el versículo 17, el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que escribe este libro. Si alguno quita algo de la palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. ¿Cómo comenzó el árbol, la creación? A la par del árbol de la vida. Y en la ciudad santa que se describen en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Entonces, vea cómo termina. Una oración, una advertencia y un cierre cristológico. Entonces, la advertencia, ¿cuál es? Que tenemos que mantenernos fieles. Ese es el sentido. Vamos a seguir ahí con otras palabritas más que presenta el libro del Apocalipsis. Además de el saludo de las cosas que deben de suceder con rapidez, dice que es una carta profética a la iglesia.
Los destinatarios es muy concreto, las 7 iglesias de Asia Menor. Saludo, los griegos decían, alégrate. Los helenistas, misericordia y paz. No les digo los términos ahí en hebreo, en griego. Juan sigue a las comunidades cristianas y les desea gracia y paz. Recuerden cuando Pablo las saluda, gracia y paz les desea a ustedes. Esos son los saludos de la carta de San Pablo. De a Pablo todo era gracia y paz, vienen de Dios y Jesucristo. Son fuente doble de una misma salvación. Dios como Padre, Jesús como Kyrios o Señor Divino, según la tradición. Entonces, el Apocalipsis ha recreado ese saludo en forma trimembre. ¿Qué significa esto trimember? Ve qué interesante. Ofreciendo gracia y paz de parte del que es, del que era y del que está viniendo. No dice el que vendrá, sino el que está viniendo está hablando en presente, que ese movimiento de liberación se está gestando ya. No es que tienen que esperar a ver cuándo viene, no, está viniendo. Entonces significa que ya está entre nosotros. Qué interesante, ¿eh? Entonces son elementos que la gente no interpreta bien. Recuerde que es como decir, yo soy el que soy. ¿Cómo se le mostró Dios a Moisés en el Mambré? ¿Y quién le digo que eres? Diles que yo soy Yahvé. Yahvé significa yo soy el que soy. ¿Qué significa? Que Dios es eterno presente. No es pasado, no es futuro, es eterno presente, es eternidad. Porque Dios está completo, solo nosotros no. El tiempo, el espacio, somos nosotros. El que es, el que era y el que está viniendo. Vean ustedes que desde el presente es Dios. Lleno de pasado era y el futuro vendrá. La misma continuidad temporal implica una ruptura. Ya somos seres humanos que estamos en el tiempo, en el presente. Entonces vean ustedes, el verbo ser, Dios será, sino que Dios vendrá. No dice que será, sino que Dios vendrá. Entonces el futuro de Dios es su venida y su adviento. Entonces el Apocalipsis mira a Dios como fuente y sentido de todos. Dios es el que da sentido a todo. No es el monstruo, no es la bestia, porque es imperfecta, porque siembra miedo, siembra temor. Ahí hay una palabra que utiliza también de parte de los siete espíritus que están en su trono. ¿Qué significa eso? 3:1 dice. Que ahí es. ¿Qué significa eso? Espíritus que están en su trono. Esto significa que no son meros enviados de Dios, sino la misma acción múltiple y unitaria de Dios, que es poder perfecto. Dice, el Espíritu aparece en singular expresando la potencia activa, revelatoria de Dios. Entonces ahí presenta los casos. Y de parte de Jesucristo, y se culmina así el esquema trinitario. Venimos de Dios a través de Él y el Espíritu de Cristo. Entonces recuerde que está hablando de la Santísima Trinidad. Venimos de Dios, que es Padre, que dio al Hijo. Cristo, que es la segunda persona. Y el Espíritu, que es la tercera persona. Y ese es el misterio que se conforma y que vemos en los evangelios desde la infancia. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando Jesús es bautizado, también viene sobre él. Este es mi Hijo el amado, escucharlo. ¿Quién resucita a Jesús? El Espíritu. Entonces vean ustedes que el Espíritu aparece como poder supremo. Dios como el que es, era y vendrá. Cristo recibe 3 títulos. Mártir fiel, recuerde aquí donde dice mártir fiel, estamos en el versículo 5 de parte de Jesucristo. Mártir fiel, primogénito entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Entonces, mártir fiel, ¿qué significa? El testigo de Dios.
que fue asesinado, y de todos los fieles creyentes, primogénito de entre los muertos. Él resucitó, venció el pecado, venció la muerte, supera la historia de Jesús en la infancia. Jesús es el Mesías que vence la muerte y príncipe de los reyes de la tierra, donde destruirá a todos los perversos y acoge a todos los buenos como tesoro. Entonces vean ustedes que el saludo de Juan a las iglesias, gracia y paz, se expande así en una confesión de fe. Dios, los espíritus de Jesucristo son principios de la salvación, origen de todo lo que Juan, el profeta apocalíptico, le va a decir a las iglesias. Bueno, como ya son las 7:30, a las 8:30, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vean ustedes que nada más avanzamos explicando rápidamente versículo 1, 2, 3 y 4. Entonces, en la próxima vamos a seguir con el versículo 5 y 6. ¿Les gustó o no? ¿Entendieron algo? Que hablaba Miche, digo yo, ni respiré. ¿Algún comentario que quieran hacer? No, es que es muy rico cuando usted comienza a analizar cada una de las palabras y a darse cuenta que todo eso que nos metieron en la cabeza, que es puro miedo, es manipulación de la palabra de Dios. Ni abrían el libro, dice, ay, no, mejor no lo abro porque eso asusta. No, hombre, no ve qué fascinante que es. Fascinante. Bueno, muy bien, de ahí hay que invitar a la gente que no se nos espanten. Bueno, ahí por favor, los que escuchan por el, por el Zoom, sí, por el Facebook y también en YouTube que lo vamos a subir. Ahorita lo suben para que ustedes hagan sus comentarios y nos demos cuenta de la riqueza y fascinación del Apocalipsis. Entonces vean ustedes que hoy hasta exégetas hemos ido aquí hoy, explicando palabra por palabra lo que es el Apocalipsis. Y vio solo 3 versículos estuvimos. Entonces, yo lo que quería, pues en realidad, es transmitir esa alegría, esa esperanza, que no le tengamos miedo y el deseo de que la gente venga y esté aquí. No pueden venir y que no se nos espanten, por favor. Porque a veces la gente quiere como escuchar explicaciones mágicas. No, aquí estamos pidiéndole a Dios su espíritu para que nos revele y nos ayude a entender qué quería Dios, el Señor Cristo, para las iglesias. Ya vamos a ver próximamente las iglesias. Ahí les mandé entonces los mapitas para que ustedes se ubiquen y si alguien quiere pues buscar ahí, no hay ningún problema, que vayan y ojalá que escuchen cosas ahí de Apocalipsis, otras versiones, que vengan y hagan preguntas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres la luz, la alegría, la esperanza, que en medio del dolor y en tanto sufrimiento llevaste a las comunidades cristianas. Hoy ponemos nuestra vida, nuestra historia, que a veces nos confunde, nos agota y no entendemos, para que tú nos ilumines con tu luz y con tu palabra. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una buena noche.